Quería hablarte un poco de nosotros, como decía Joaquín, porque la iglesia somos nosotros, y poder vernos así como nos ve Dios, ¿no? Entender de que venir acá, ¿sí? Reencontrarnos, vivir, ¿sí? Es esto, la familia de Dios. Y hablando un poco de nosotros, te quiero contar algo. Yo no soy de Tucumán, yo soy de Orán. Si alguna vez quieren conocer una ciudad súper cálida y sentir el abrazo del sol, pueden pasar por Orán. Orán es la última ciudad fundada por los españoles, tal cual así como lo dice. Cuando se estaban yendo los españoles, llegaron al límite con Bolivia y dijeron San Ramón de la Nueva Orán. ¡Pum! Y se fueron. O sea, yo y mi esposa venimos de una ciudad que a 40 minutos está Bolivia. Obviamente uno cuando es chico, joven, adolescente, uno vive y hace lo que los padres disponen, ¿sí? Estudiamos, hacemos la primaria, hacemos la secundaria, pero luego empezó a suceder algo que cuando terminé la secundaria, un grupito del colegio empezó a hablar de dónde se iba a ir a estudiar. Porque Orán, como como toda última ciudad fundada, ¿sí? También tiene los últimos recursos. Y ahí no había mucho que estudiar. Y obviamente quien se va es quien tiene más recursos. Y obviamente, ¿qué pasó? Se fueron y yo me quedé. Luego cuando ellos regresaron empezaron a contar lo hermoso que era Tucumán y de la milanesa y de la empanada. Y eso me empezó a llamar un poquito la atención. Y de la gente también. Entonces le pedí a Dios, le dije, Señor, dame la oportunidad de solo un año quiero ir a Tucumán, quiero estudiar, quiero vivir esa experiencia de salir de la casa, de pasar hambre, no aprobar materia y ver cómo esto que me cuentan los chicos que es. Así que conseguimos una beca y me vine por un año. Cuando llegué acá, paseándome por la universidad, vi un cartel que decía beca para ir a estudiar afuera con todo pago. Pasaje de ida, pasaje de vuelta cuando te recibas. Y dije, esto es. O sea, si mi vida ya está contada un año acá, si engancho esto, ya estaría 6 años asegurada. Era como sacarse la lotería para mí. Porque cuando uno no tiene, de paso le digo, si conoces estudiantes que vienen a esta iglesia, los estudiantes tenemos contados los días que vamos a comer. Un día que nos invitas a comer es un día más de vida para nosotros acá. Así que, si vos conocés, en la época que yo estaba, muchísimos estudiantes, estábamos acá y era una bendición muy grande cuando nos invitaban. ¿Qué hice? Dije, tengo que enganchar esto, porque esta es mi supervivencia, acá puedo hacerlo. Así que fui, eran 3 exámenes, pasé el primero, pasé el segundo examen, pasé el tercer examen y fuimos a la preselección, ¿sí? Era un aula como 30, 40 chicos, quedamos como 6, 7, fuimos ahí al decanato y empecé a escuchar voces. Empecé a escuchar a compañeros que no conocías. Y uno decía, sí, mi papá dijo que me va a comprar un auto para que me pueda mover allá. No, nosotros ya tenemos el departamento en tal lugar. Y lo que cuando volvamos a las vacaciones, si no volvés, te quedas en el campus. Empecé a escuchar cosas que jamás me había imaginado que necesitaba para irme. Entonces estuve ahí, fue la entrevista y dice, bueno, quedaron 3. Quedamos 3. Entonces tenía que volver a casa, despedirme, prepararme para las próximas jornadas, que eran cruzadas con Argentina. Volví a casa y me dice, va a haber una entrevista para formalizar algunas cosas el día lunes a las 4 de la tarde. Yo dije, pero yo no estoy en Tucumán, yo no soy de Tucumán, me vuelvo a mi casa. No importa, solo llama, vamos a estar acá las autoridades, es para afinar algunas cosas, ver cómo va a ser allá. Perfecto. Entonces llegué a casa, lunes, me bañé, me preparé, me cambié bien. No sé por qué, pero viste, cuando hay algo importante vos te tenés que arreglar. O así era antes, era como una entrevista de trabajo. Así que salí, era a las 4, 3:30, salí de mi casa a buscar una telefónica, porque antes
no habían celulares, solo estaba el Tango 300, que era un ladrillo así, y lo tenía solo un amigo. Tampoco teníamos teléfono en casa, porque los que no tenían mucho... Yo no sé, ¿ustedes todos tuvieron teléfono en casa alguna vez? ¿No? Bueno, muchos no tuvimos. En esa época había que salir a buscar una cabina telefónica. Estaba a 3 cuadras y media de mi casa. Entonces salí, me acuerdo, tarde calurosa, me acuerdo caminar esas 3 cuadras y media, cabina 4, entrabas, te cerrabas. Yo ya sabía que en todas las instituciones públicas te van a atender al cuarto timbrazo recién. Marco, trin, trin, trin. Y en el cuarto me vinieron las voces. Se apoderó de mí el miedo, la desconfianza, la falta de recursos, el temor, y colgué. Salí, en mi casa me estaban esperando, volví y mentí que se había suspendido. Que después cuando regresemos iba a ver qué pasaba. Mi madre con sonrisa de oreja a oreja me dijo, por algo Dios hace las cosas. Ella no sabía que yo estaba mintiendo. Así que volví y era de vuelta ver simplemente cómo hacía para regresar. Contándole esto a una amiga que es psicóloga, que nos juntamos a hablar después de horario de trabajo, ella me contó que su hija estaba en otro país estudiando y conociendo otras cosas, y yo me acordé de esto. Le dije, vos sabés que yo me gané una beca para irme, y usé la palabra tonto. Y fui muy tonto, le digo. No sé qué me pasó, pero lo rechacé. Y ella me interrumpió y dijo, no. No digas esto, porque los hijos de Dios tienen el propósito de vida ya trazado. Algunos llegan más rápido, otros suben y bajan y se enredan con otras cosas, pero los que aman a Dios, ¿sí?, el propósito de vida ya está trazado y Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Y esto, a mis 40 años y pico, me sacó de encima la pregunta que siempre me hacía, y a veces bromeo con mi esposa y digo, ¿qué hubiese sido de mí si me hubiese ido? Y mi esposa me dice, si vos te hubieses ido no hubieses conocido a mí. Ponele. Entonces, fíjate lo que pasa. La vida está llena de cosas buenas y de cosas malas. Y te puedo decir que más son las cosas buenas, pero las malas son las que más nos pegan y de esas nos acordamos. Y por ende, esas cosas malas no nos permiten visualizar, ver y darse cuenta de las cosas buenas que uno vive día a día y que no tenemos que olvidar. Pases por lo que pases, somos bendecidos por Dios. Entonces, si yo entiendo que mi vida tiene un propósito y que hay un plan, quiero invitarte a que leamos en Génesis 39, 20, creo que lo van a pasar los chicos. Cuando yo quiero entender que Dios tiene un plan para nosotros, esto es muchas veces difícil. Porque si Dios tiene un plan, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? Y dice acá, fíjense lo que le pasa a José. Me gusta mucho José, porque José no tenía un plan para su vida. José no tenía un propósito trazado en su vida. Lo que tenía eran problemas, frustraciones, depresiones, golpe y dolor. Pero mira lo que dice acá. Y tomó su amo a José y lo puso ¿en dónde? En la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y él estuvo allí en la cárcel. Acá la Reina Valera dice, pero, a continuación de esto dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Fíjense en ustedes, José va preso,
José, los buenos hermanos lo venden y lo tiran a un pozo. Yo sé que esto pasa muchas veces con los hermanos, ¿no? Que por ahí al menor es el más lindo para pegarle, pero esto lo vendieron. También José fue un esclavo. Ahora, dice este versículo, miren lo que hace, dice, José tiene este problema, pero Dios dice que pone misericordia en los ojos de las personas que ven a los hijos de Dios. Dice, Dios estuvo con José cuando fue gobernador y Dios también estuvo con José cuando estuvo en la cárcel. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios tiene un plan para mi vida y resulta que justamente este momento que yo estoy pasando no es lo mejor de mi vida, me cuesta entender de que Dios tiene un plan para mi vida. Pero dice acá de que Dios estuvo con José tanto en el pozo y tanto como cuando fue gobernador. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y Dios hace esto. Decía Joaquín, la iglesia no es estas paredes, sino que somos nosotros. Y Dios pone misericordia en tus ojos para verme a mí, como Dios pone misericordia en los ojos de todas las personas para ver a los hijos de Dios. Y es esto lo que te ayuda a salir. No es un milagro que viene y tiraste un pozo y te aparece una soga y Dios tirando de arriba, sino que son los ojos de Dios trabajando con los hijos de Dios para que esos ojos tengan misericordia en tu vida y puedas estar en un mejor momento. Dios estuvo con Elías. Cuando Elías estaba eufórico ahí armando ese holocausto y se prendió fuego y dice que las lenguas lamían el agua, agarra Elías, mata a 400 profetas, después lo quieren matar a Elías. ¿Qué hace Elías? Se esconde, huye, se pone depresivo. ¿Y qué hace Dios? Lo busca y dice, Elías, ya está. Despertá, Elías, come. Porque es largo camino que te queda y necesitas fuerza. Entonces Dios va a estar en este plan de nuestra vida, tanto en nuestros momentos eufóricos y contentos, como cuando estamos depresivos. Pero entender de que hay un propósito en nuestra vida, a pesar de los altos y bajos que estemos pasando en la vida. Entonces, cuando logro divisar de que tengo un propósito y logro entender de lo que estoy pasando a los hijos de Dios, le ayuda la misericordia de Dios, puedo entender de que todo está bajo control. Y esto es aún más fuerte. Porque acá sale la pregunta que todos hacemos. Si todo está bajo control, ¿por qué el dólar sube? O sea, no me alcanza. No llego a fin de mes. Recién la madre de mi hija, así es cuando la cosa está complicada, me pregunta si las tarjetas están liberadas porque hay que comprar las zapatillas y los útiles. Entonces, si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? O la famosa pregunta, si Él tiene el control, ¿por qué sucede esto en el mundo? Y el punto es que Dios no improvisa las cosas, pero hay un texto que nos puede ayudar mucho, que es el Salmos 23:4, que lo vimos con los hados en el campa. Dice este salmo, Salmo 23:4 dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fíjate lo que dice este versículo. Todos vamos a transitar el valle de sombra de muerte, pero dice Dios que vamos a transitar muchas veces la sombra de la muerte. Y esta sombra muchas veces puede ser muy grande en nuestras vidas. Y esta sombra me mantiene en un suspenso de amargura, tristeza, dolor, malestar. Pero es la sombra. Dios dice, cuando estés atravesando este valle de sombra de muertes, o sea, de muchos problemas, muchas veces el problema no te tomó, simplemente es la sombra. Y nosotros vivimos mucho tiempo bajo esa sombra. Y así muchas veces vivimos amargados por cosas que ni siquiera van a pasar, porque es la sombra proyectado de los problemas sobre nosotros. Y Dios te dice,
no temas, porque yo estaré contigo. Y veíamos los chicos que la palabra no temas aparece 366 veces en la Biblia. Y nosotros tenemos 365 días del año, salvo el año bisiesto. Entonces quiere decir que para cada día Dios se levanta y te dice, hey, no temas. Se vaya a 1.300 el dólar, no temas. Porque eso es simplemente la sombra. Cada día Dios te está diciendo, no temas. Porque vivimos bajo la sombra del temor de cosas de que Dios ya lo vio. Pero entonces me es difícil entender de que Dios tiene el control con las cosas que están pasando. Y esto es de la siguiente forma. Cuando un padre agarra a su hijo y va a cruzar una avenida, no le dice al hijo, mira, vamos a cruzar la avenida, los autos van y vienen, algunos van más rápido, otros más lento, algunos van con el celular, vamos a esquivar todo esto, 2 cuadras, llegamos al negocio, compramos y volvemos. No, ¿qué hace un padre? Lo caza al hijo de la mano y cruza la avenida. El hijo lo único que tiene que hacer es no soltarse de la mano del padre. Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Dios no te va a mostrar el GPS hacia dónde vas a ir, a qué velocidad, cuándo vas a llegar, qué te va a pasar en la vida. En 1 año vas a estar bien, en 2 vas a estar peor, el tercero va a ser un poquito mejor y en 10 años seremos potencia, dijo alguno. Bueno, Dios no te va a mostrar ese GPS. Lo que sí va a hacer Dios es va a decir, agárrate de la mano. Y que vamos a caminar por los altos y bajos de la vida. Y lo único que tenemos que hacer los hijos de Dios es no soltarnos de la mano de Dios. Pero muchos a veces nos distraemos y nos soltamos. Y ahí vamos. Y estuvo más lindo el parque que cruzar la avenida. Y estamos caminando el parque, disfrutando, saliendo y viendo. Pero Dios tiene el control. Simplemente nos tenemos que tomar de la mano. Entonces entiendo, hay un propósito. Dios tiene el control. ¿Cómo camino sobre esto? Mira, hay algo muy bueno para los hijos de Dios. Y el otro día alguien de acá, no voy a dar el nombre, me decía, las personas no saben el propósito de su vida. Los adolescentes, los jóvenes no saben, los jóvenes dije, no estos jóvenes de otra iglesia. Los de acá le tienen clarísimo el propósito. No saben el propósito de su vida. Y yo les respondí, yo no sé el propósito de mi vida. La palabra propósito muchas veces es tan puntual, pero tan amplia, que no sabría decirte cuál es el propósito de mi vida. Lo que sí te puedo decir es que sirviendo encontrás un propósito. Y cuando hablo sirviendo, no te digo es el mejor lugar, esto, la iglesia, pero de las puertas para afuera, cuando vos servís, encontrás. Mira, hay un ejemplo muy sacado de contexto, pero Moisés encontró su propósito sirviendo a su suegro Jetro. Nada que ver, no le estoy diciendo que ahora vayan a servir al suegro, que uno tiene que servir al suegro, pero para que veas cómo se cumple un propósito. Él fue a servirle al suegro para encontrar el propósito de su vida. O sea que el propósito no es esto de juntarnos nosotros acá, es el fin último, ¿sí?, de algo que hacemos anteriormente, de encontrarnos con Dios y saber servir a las personas. Una vez yo tenía que dirigir la alabanza en una iglesia y uno suele ir más temprano. Y algo que me llamó la atención de esta iglesia es que siempre los baños estaban limpios. Como esa vez llegué temprano, entré al baño así, y vi a una persona con la camisa remangada, sin corbata, metiendo la mano en los tachos de basura de los inodoros, y metiendo en una bolsa, juntando todo. Y yo le dije, te vas a ensuciar. Y me dijo, las manos después se lavan. Juntó todo, salió, yo me mojé las manitos, me lavé así nomás, salí. Y cuando estábamos en la iglesia, después de la alabanza, esta misma persona se ató su camisa,
se acomodó la corbata y subió a hablar. Es obvio que a esta persona sabes cuál es su propósito. Es obvio que esa persona no duda hacia dónde va, porque el servicio que él hace, desde lo más chico a lo más grande, lo hace sabiendo que nadie lo mira, pero lo hace para Dios. Y Dios pone misericordia en los ojos de las personas que hacen un servicio. Cuando vuelva José, y me imagino, José al pozo, vendido. José esclavo. José va preso. Y en cada lugar José encontraba misericordia en los ojos de la persona. ¿Cómo hacía? Porque esto no depende tanto de, esto es algo que voy a tratar de explicar, de lo que haces, sino de un propósito en tu vida. ¿Por qué? José se caía, trabajaba, José lo metían preso, trabajaba, José era esclavo, trabajaba y encontraba misericordia. Porque el propósito de Dios no va a cambiar, ¿sí?, por lo que vos haces. El propósito de Dios no cambia porque vos dejes o hagas. La bondad de Dios es la misma, tanto en el pozo, en el fango, como cuando sos gobernador. Porque Dios no cambia. Y esto lo pude entender cuando fui padre. Y este es el punto difícil muchas veces de nosotros. Cuando dice la Biblia que Dios perdonó los pecados pasado, presente y futuro, es algo que yo no podía entender porque decía, entonces, no importa lo que haga, total, ya estoy perdonado. Pero cuando uno entiende el amor del Padre y entiende a Dios como un Padre amándonos, yo puedo entender que mi hija no importa lo que haga. Aunque haga lo que a mí no me agrada, aunque no venga a la iglesia y aunque esté haciendo las cosas malas, sus pecados, llamémosles, o sus malas decisiones para mí están perdonadas, las pasadas, las presentes y las futuras, porque es mi hija y el amor envuelve todo esto. Y cuando entiendo esto de Dios, puedo comprender que no importa lo que hagas y donde estés, la bondad de Dios no va a cambiar sus propósitos para con tu vida. Y con esto quiero finalizar. Este título nos encantaba mucho, que dice el poder de la adaptabilidad. Si yo entiendo de que Dios traza un propósito, yo entiendo de que Dios tiene un plan para con nosotros y entiendo que Él tiene el control de cada circunstancia, lo que tenemos que recordar es que a pesar de esa circunstancia, somos bendecidos por Dios. Estés donde estés, Dios te bendice. Cuando estás mal y cuando estás bien. Nosotros tenemos que aprender a adaptarnos. Y uno diría, sí, pero me es más fácil adaptarme cuando estoy bien. Está bien, pero tenés que adaptarte también. ¿Y por qué? Y porque vos imaginate lo siguiente. José tuvo el poder de la adaptabilidad cuando estuvo mal y también cuando estuvo bien. ¿Y cómo es esto? Y cuando él fue gobernador, José tenía mucho poder. El poder suficiente como para juntar a un grupito de soldados y mandar a visitar a sus hermanos. Y hacerles recordar que no murió y que él está vivo. Y esto es adaptabilidad cuando estás bien. Lo puedo reemplazar con la palabra humildad. Saber que cuando estamos bien, aún ahí es por la misericordia y la gracia de Dios. Hay cosas que no están en tus manos y que no vas a poder manejar. Cuando esto pase, hay cosas que sí, que son tus pensamientos, tus emociones, los recursos que tenés y la fe. Y como esto me pareció muy importante, una vez estábamos en casa y entró mi hija con mi esposa, 5 años. A mí me dijeron que esto me iba a pasar cuando ella sea adolescente, pero entró así, ¡frum!, cuarto, encerrada. Y ahí uno empieza un lenguaje nuevo, ¿no?, en la familia. Entonces la miro y le digo, y me dicen, ¿qué? Que le han dicho algo. Y dice, anda a hablar con ella. No, le digo, viene, ¿cómo hablas vos? Le digo, porque viene ya enojada. 5 años. O sea, ¿ya a los 5 se enoja así?
Y es mujer. Porque es varón, más o menos, ¿viste? Uno le gusta pelear un poco, pero es mujer. Y le digo, ¿sabes qué? Búscame una película, esta que vimos, nunca me acordaba el nombre. ¿Cuál? Búscame esta película, quiero ver con ella. ¿Cuál? Esta. Y ella me enseñó, ¿viste? Como la mamá es intensa, así, intensamente. No sé si la vieron. Búsquenla. Busqué la película y digo, poneme esa película, la voy a ver con ella. Porque cuando vaya pasando le quiero ir explicando que lo que ella está viviendo, qué es lo que está pasando en su mente. Bueno, para ver una película fundamental, sillón, alguien que te pueda servir unos sandwichitos para que estés relajado y viendo, hija, sillón. Y empieza la película y apenas viene hija me dice, ya la vi. Ya lo sé, le digo, pero ahora te quiero contar algo mientras vaya pasando la película. Fue pasando la película, le iba explicando, mira, esta sos vos cuando entra y esto pasa con las amistades, con la familia. Y se aburrió mi hija, se fue. Mi esposa se abrió la computadora, empezó con el mate y quedé yo en el sillón. Y esta película trata de una niña que, para que no voy a poder si seguimos así. Trata de una niña, ya te voy a decir yo, ojito, trata de una niña que tiene 11 años y que sus padres consiguen trabajo en otra ciudad. Por ende, la niña tiene que abandonar todo. Se va de la casa, deja de ver a sus abuelos, a su familia, a sus amigos, la cambian de colegio, cambia de club y se va con los padres. Y esta niña empieza a vivir una situación muy triste de dolor, bronca, y está muy mal. Porque cuando uno está mal, uno está sufriendo, pero no hay tiempo para sufrir porque uno está sobreviviendo. Cuando uno está sobreviviendo en los problemas, hace eso. No hay reflexión, no hay charla, no hay capacidad para decir esto no tiene que ser, puede cambiar. Uno directamente sufre. Y muchos vivimos así, sufriendo. Y me acordé que yo cuando tenía 11 años nos tuvimos que ir de casa. Que mi mamá consiguió trabajo en otro lado, lo fuimos a otra ciudad, dejé la escuela, amigos, familia, y tuve que meter lo poco que uno tiene en una valija y esa es tu vida, e irte. Y ahí me acordé, a los 40 y pico de años sentado en el sillón, ¿por qué colgué el teléfono cuando me tenía que ir? Entonces creo que muchos hemos colgado el teléfono. Y por cosas que no están a tu alcance, no están en tus manos. Cosas que te pasan en la vida, pero que implícitamente te hacen tomar decisiones y que para vos son malas y te acompañan por el resto de tu vida. Y esto Dios te dice, muchas veces vas a andar por el valle de sombras, no de muerte. La sombra de la muerte es simplemente sombra y esto va a caer sobre vos y te va a hacer vivir momentos difíciles. Pero dijo Elías, ya está. Elías, despertate, comé. No es tiempo de ayuno, ni de oración, ni de andar a la iglesia. No, levántate, comé y recupera fuerza. Porque el camino es largo y vas a necesitar fuerza para caminarlo. Y creo que muchos, en algún momento en nuestras vidas, hemos colgado el teléfono y estamos incomunicados. Entonces creo que hoy es el tiempo de levantar de vuelta ese teléfono y llamar y decir, Dios, aquí estoy. Fue largo, fue duro, estamos pasando por momentos difíciles, pero Dios tiene el control de nuestras vidas. Él tiene un plan y Él tiene un propósito. Algunos llegamos más tarde. Esta persona me dijo que el propósito en la vida de los hijos de Dios se cumple aún en los hijos de Dios, en los hijos de tus hijos.
Entonces, ver y entender de que Dios es como un padre que te está viendo, que tiene un plan, y que hagas lo que hagas, no va a cambiar la bondad de Dios sobre vos, porque no depende de vos, esto depende de Dios. Y Dios hoy se quiere encontrar nuevamente con vos. Amén. Amén. Luego va a terminar Germán.